Dice el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué tal aquellos que insisten en que por la fe sola uno es salvo? ¿Qué piensan ellos de textos como este, que habla de temer a Dios, de andar en sus caminos, servirle con todo el corazón y con todo tu alma? Miqueas capítulo 6, 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando Dios creó al hombre, ¿cuál era el propósito de Dios por él? ¿Qué deseaba de él? ¿Qué pide de él? Esa es la pregunta que encontramos en varios textos en la Biblia. Bueno, obviamente Dios ha hablado al hombre. Dios creó al hombre a su imagen. Le dio inteligencia, emociones, libre albedrío, una conciencia. Le ha hablado, le ha explicado su voluntad. Habacuc, el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 20 más. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Este texto indica que cuando Dios habla, el hombre debe callar y escucharle para entender y obedecer su palabra. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y dice Jesucristo, cuando Él murió en la cruz y resucitó, Él dijo, poquito antes de ascender al cielo, dice, toda autoridad me es dada a mí. Y luego Él dio mandamientos, Él entregó sus enseñanzas. Ahora, Pablo dice en 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Este texto enseña que la única manera de saber la voluntad de Dios es por medio de oír y entender, aprender lo que el Espíritu Santo nos enseña. Y su enseñanza está revelada en el Nuevo Testamento y desde luego todas las preguntas en cuanto a qué pide Dios de ti se contesta en esa revelación del Espíritu Santo. Cristo en Juan capítulo 1 es llamado el verbo, o sea, la palabra. Es
la palabra, la revelación de la voluntad de Dios. Y él dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios es espíritu y por eso Jesús, él no habla de verlo en sentido físico, sino que al conocer a Cristo, su vida, su enseñanza, su ejemplo, su compasión, su sacrificio, al conocer a Cristo, conocemos a Dios. Cristo es la revelación verdadera de la voluntad de Dios. Hermanos y amigos, aquí está una cosa, yo quiero afirmar que no se puede negar, es innegable. Todos pueden entender lo que Dios nos ha dicho, lo que nos ha enseñado, lo que Él quiere que el hombre haga. El hombre puede entender. Y no debe estar saliendo con todo eso que, pues es cuestión de la interpretación de cada quien. No, señor, eso no es cierto. Eso es un concepto totalmente falso. Dios, el Creador, ha revelado su voluntad al hombre. Obviamente, si Él espera que el hombre haga la voluntad de Dios, el hombre tiene que entenderla. Él no va a exigir una obediencia de cosas que el hombre no puede entender. Y no es cuestión de entenderlo cada quien a su modo. No, la verdad es la verdad. El hombre puede entenderla. No tiene sentido decir que Dios nos ha hablado, nos ha dado mandamientos, enseñándonos que seremos bendecidos si obedecemos y seremos castigados si desobedecemos, y luego decir, pero no podemos entender, todos no pueden entender. No, eso no tiene sentido. Y es acusar a Dios de injusticia. Y uno debe pensar con cuidado cuando hace tal cosa. A través de los siglos, la gente mencionada en las Escrituras obviamente entendía la palabra de Dios. Durante la época patriarcal, Abel, Enoc, Noé, Abraham, ellos entendieron lo que Dios les enseñó, lo que les dijo. Entendieron la voluntad de Dios. Otros desobedecieron, pero no era por no entender, no poder entender, no, sino por ser rebeldes, por su rebelión contra Dios. Los israelitas podían entender la ley de Moisés. Tenemos la ley de Moisés, mayormente de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y esto le explica, por ejemplo, Deuteronomio 28, explica las muchas bendiciones riquísimas de la obediencia y los castigos de la desobediencia. Eran responsables, podían entender. Y Dios, desde luego, esperaba que se sometieran a su voluntad. Entonces, cuando Jesucristo enseñaba, dice Marcos 12:37, gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿No podían entenderle?
Pues claro que sí le entendieron. Juan 20, los versículos 30, 31, Cristo además hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero ¿cómo creer si no era entendible el Evangelio? Pues claro que sí es entendible. Cuando los apóstoles enseñaron cuando ellos enseñaron, los que eran nobles, como de Berea, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Y así, con las Escrituras, ellos mismos, con su propia Biblia, como decimos, con su propia Biblia, podían confirmar que lo que estaban oyendo de la predicación de los apóstoles era cierto. Quedó confirmado. Ellos les entendieron perfectamente. ¿Cómo podían ellos examinar las Escrituras si no las entendían? Piénselo. ¿Para qué? Estos se llaman nobles. Nobles porque escudriñaban las Escrituras. Pero ¿cómo nobles? Si no es posible entender las Escrituras y los que estén escudriñando son nobles, no, pues eso sería pura insensatez, sería perder tiempo. Amigo, que nadie le engañe con esos rodeos y salidas diciendo, no, pero la Biblia es lenguaje figurado y que no hay que entenderlo literalmente y que, eso son excusas para no obedecer a Dios. Pero va a haber consecuencias terribles para los tales. Efesios capítulo 3 y 4, que por revelación me fue, dice Pablo, por revelación me fue declarado el misterio, hablando del Evangelio, de que el Evangelio sería para todas las naciones. Es algo que los judíos no habían entendido. Pero entonces dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender. Pablo dice, podemos entender sus escritos. Yo sé, Romanos, mayormente Romanos 5, Romanos 7, es agua, onda, yo sé, hay que estudiar, pero se puede entender. Y sobre todo evitar, como el apóstol Pedro dice en 2 Pedro 3, 16, no torcer las Escrituras de Pablo, simplemente porque son difíciles de entender. Recuerde este texto, 2 de Pedro 3, 16, hablando de lo difícil de entender algunos de los escritos de Pablo. No se niega, pero no dice imposible. Difícil, pero no imposible. Cuestión de que uno tiene que estudiar, sinceramente. Ahora, algunos citan Lucas 9, 44, 45, dice, Jesús dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían esas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarle sobre esas palabras.
Ahora, Jesús quería, él quería que ellos entendieran. Y él dice, haced que os penetren bien en los oídos esas palabras. Entonces, ¿Jesús las ocultaba? No, no, Señor. Es como él dice en Mateo 13, 14, 15, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Quién lo hizo? Ellos mismos. Por ser desobedientes, por ser rebeldes. Desde luego sus corazones quedaron engrosados. Con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado los ojos. Ellos han cerrado los ojos. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Ajá, ahí está. Algunos no podían entender por qué habían cerrado los oídos y los ojos. Pues claro que no entendían. Claro que no. Y la culpa de ellos es de ellos. No es de Dios, no es de la Biblia, no es de la verdad, es culpa de la gente misma. Ahora, Dios creó al hombre a su imagen, con libre albedrío, con voluntad que él podía ejercer en obediencia o en desobediencia. Génesis 1, 26, 27, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Por lo tanto, el hombre tiene cualidades divinas, inteligencia, emociones, libre albedrío. El hombre tiene conceptos morales, puede distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y Dios le da la habilidad, libre albedrío, para escoger lo incorrecto. Si es lo que él desea, si es lo que él busca, es lo que va a encontrar. Muchos niegan esto, diciendo que si el hombre tuviera libre albedrío, pues eso negaría la soberanía de Dios. Ellos creen que esto choca, que si Dios es soberano, el hombre no puede tener libre albedrío. Esa es locura. Así nos hizo Dios, así nos ha creado. Nos ha creado a su imagen. Y seguro que sí, tenemos libre albedrío. El hombre puede escoger. El hombre puede obedecer o desobedecer. Y luego hay que aceptar las consecuencias. Es lo que pasa. De principio a fin, la Biblia habla de los mandamientos que Dios ha dado al hombre, y esto no solamente revela su soberanía, también revela la obligación del hombre de obedecer a Dios. Y si Dios requiere algo del hombre, sin duda el hombre puede y debe hacerlo. Repito, si Dios enseña algo, si Él requiere algo, algún mandamiento, un requisito, Él requiere algo del hombre. Obviamente el hombre puede entenderlo y puede obedecerlo. Y si no, pues hay consecuencias pues desastrosas, desde luego. Todo mandamiento de Dios implica que el hombre es capaz de obedecer ese mandamiento. Negar esto es negar la justicia de Dios.
negar esto es decir que Dios es injusto. Él da mandamientos y Él va a juzgar, pero el hombre no puede entender. No, eso es obviamente eso es falsa doctrina. Ahora el Señor quiere que el hombre participe de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea que cada vez más estamos imitando a Dios y siendo transformados a la imagen de Dios. Y así participando de la naturaleza divina. Dios quiere que seamos como Él. Él quiere que el hombre sea imitador de Dios para vivir con Dios en el cielo eternamente. Pues obviamente el hombre puede entender de qué manera él puede estar imitando a Dios. Sí puede. Y desde luego muchos lo hacen. La Biblia habla de muchos fieles que hicieron eso de ser obedientes y ser transformados a la semejanza de Dios. Dios es luz. Primero de Juan 1, 5 al 7, este es el mensaje que hemos oído de Él y nos anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz es andar en los caminos de Dios. Vivir de acuerdo a sus enseñanzas, sus pensamientos, sus caminos. Andar en la luz. Dios quiere que seamos santos porque Él es santo. Primero de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué pide Jehová de ti? Pues que seamos santos, separados del pecado, del mal, de lo mundano, de cosas carnales. Seamos santos como Dios es santo. Capítulo 3, primero de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios o imitadores de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero los que desprecien cualquier mandamiento o enseñanza de Dios, desprecia a Dios mismo. Desprecian a Dios mismo. Casi todos aceptan algunos y aún muchos de los mandamientos de Dios.
pero los aceptan porque están de acuerdo con ellos. Por ejemplo, no matar, no adulterar, no robar. Oh, sí, ellos aceptan eso. Pero al mismo tiempo quieren escoger a estilo de autoservicio en la cafetería, ¿verdad? Escoger esto y dejar esto. El bautismo, no es necesario para ser salvo el bautismo, aunque Dios claramente enseña que sí lo es necesario. Que la iglesia no, pues nada que ver, la iglesia no salva. Todos los textos del Nuevo Testamento hablan de que Cristo edificó su iglesia, derramó su sangre por su iglesia es su reino, es su rebaño, es su esposa, es el salvador del cuerpo que es la iglesia. Y los hombres se atreven a decir que pues no tiene que ser miembro de la iglesia para ser salvo. No es solamente eso no es ignorancia, eso es rebeldía. Es rebeldía contra la revelación de Dios. Tantos textos que los hombres no les conviene, no les gusta. Participar de la cena, no, nada que ver con misa. No hay misa en la Biblia, no hay. La misa católica no, eso no es Biblia. Pero participar de la cena cada primer día de la semana, muchos que creen en la cena no aceptan Hechos 20, verso 7, que es el primer día. Y cada semana tiene primer día. Y hacer ofrenda en lugar de tener ventas y toda clase de manera de recoger fondos, exigir el diezmo. Creen que los caminos de los hombres son mejores, son preferibles, son más populares, es lo que la gente quiere. Música instrumental en lugar de simplemente cantar como Dios enseña. Y tantas cosas que los hombres, no es cuestión de no entender. Es cuestión de, como Jesús dice, ojos, oídos cerrados, tapados, para no obedecer. ¿Qué pide Jehová de ti? Amigo, les quiero exhortar con todo el corazón. Lea su propia Biblia. No acepte como palabra final y palabra infalible de otros, aunque sean parientes, mucho menos de los hombres. Muchos pastores, sacerdotes, muchos hombres enseñan cantidad de falsas doctrinas que engañan a la gente y son puros obstáculos en el camino de buscar y obedecer a Dios. ¿Qué pues desea Dios del hombre? ¿Qué pide Dios? Bueno, dice Hechos 17, para que busquen a Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Que glorifiquemos a Dios, desde luego. Que amemos a Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente, todas las fuerzas. Y que nuestra obediencia, nuestra fe, sea sincera. Que sea fe obediente para llevar al arrepentimiento, la confesión de fe en Cristo y ser bautizado, sumergido en agua, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para perdón de pecados. Así la Biblia enseña claramente. Hechos 2:38 y muchos textos. Y luego, como ya hemos explicado, Dios pide, desea, manda la santidad, la obediencia, la sumisión a la voluntad de Él, para que seamos imitadores de Dios,
para ser transformados a la imagen de Dios, para estar con Dios en el cielo para siempre. Ese es el propósito. Y que el Señor nos ayude a lograr ese propósito. Muchas gracias.